El pensamiento algorítmico y el análisis de datos. IMO Technologics México 2023. Título: Fundamentos en algoritmos para el análisis de datos. Introducción. Está interesado en aprender cómo los algoritmos pueden ayudarlo a obtener insights valiosos de sus datos. Quiere aprender cómo implementar algoritmos eficientes para manejar grandes conjuntos de datos. Entonces esta es la clase para usted. En esta clase, abordaremos los conceptos básicos de los algoritmos y su aplicación en el análisis de datos y la ciencia de datos. Aprenderá sobre la búsqueda de picos, la escalabilidad, y la complejidad cúbica. También se familiarizará con los lenguajes de programación populares como Python y R y sus bibliotecas y comunidades de desarrolladores. Contenido. Introducción a los algoritmos y su aplicación en el análisis de datos. Búsqueda de picos y cómo encontrar puntos máximos o mínimos en un conjunto de datos. Tiempo de ejecución y tamaño del input, cómo evaluar la eficiencia de un algoritmo. Escalabilidad, cómo manejar grandes conjuntos de datos. Complejidad cúbica, ejemplos de problemas en sistemas a gran escala. Lenguajes de programación populares para el análisis de datos, Python y R. Conclusión. Al finalizar esta clase, estará equipado con las habilidades necesarias para implementar algoritmos eficientes en sus proyectos de análisis de datos. Aprenderá sobre la búsqueda de picos, la escalabilidad y la complejidad cúbica, y cómo evaluar la eficiencia de un algoritmo. También se familiarizará con los lenguajes de programación populares como Python y R y sus bibliotecas y comunidades de desarrolladores. Esta clase es ideal para aquellos interesados en aprender más sobre los algoritmos y cómo aplicarlos en el análisis de datos y la ciencia de datos. Esperamos verlo en clase. Inscríbase hoy en nuestra clase de maestría en algoritmos para el análisis de datos y comience a sacar el máximo provecho de sus datos. No pierda la oportunidad de mejorar sus habilidades en algoritmos y análisis de datos. El pensamiento algorítmico es el proceso de resolver problemas mediante el uso de un conjunto específico de reglas y pasos. Estos pasos se conocen como algoritmos y se utilizan para llegar a una solución lógica y sistemática para un problema dado. El pensamiento algorítmico es esencial en la programación y en la resolución de problemas en general. Los algoritmos se pueden utilizar para realizar tareas simples, como sumar dos números, o tareas más complejas, como ordenar una gran cantidad de datos. Es importante tener una comprensión sólida de cómo funcionan los algoritmos y cómo se pueden utilizar para resolver problemas, ya que esto es esencial para la programación y para la resolución de problemas en una variedad de campos. ¿Qué es la búsqueda de picos? La búsqueda de picos es un algoritmo utilizado para encontrar los puntos más altos, o picos, en un conjunto de datos. Estos puntos pueden ser útiles para analizar tendencias o patrones en los datos. Hay varias maneras de implementar la búsqueda de picos, pero en general, el algoritmo compara cada punto de datos con sus vecinos inmediatos y determina si es un pico si es más alto que sus vecinos. Algunas implementaciones pueden tener ciertas restricciones o criterios adicionales, como requerir que un pico sea estadísticamente significativo o que tenga una cierta cantidad de puntos de datos a su alrededor. La búsqueda de picos se utiliza en una variedad de campos, como la señalización, el procesamiento de imágenes, la biología computacional, la minería de datos y la ciencia de datos en general. ¿Cuál es el objetivo de encontrar un pico? El objetivo principal de encontrar un pico es identificar los puntos de máximo interés o importancia en un conjunto de datos. Estos puntos pueden proporcionar información valiosa sobre tendencias, patrones o relaciones en los datos. Algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar los picos encontrados son: en procesamiento de señales, un pico en una señal puede indicar un evento o una característica interesante en la señal. En biología molecular, los picos en un espectro de masas pueden indicar la presencia de una molécula específica. En estadística, los picos en una distribución de datos pueden indicar un cambio en la distribución o un grupo de datos anómalo. En general, encontrar picos en los datos puede ayudar a los investigadores a identificar patrones y tendencias importantes en los datos, lo cual es esencial para la toma de decisiones y la investigación en una variedad de campos. Este programa se refiere a una técnica para comparar dos archivos de texto mediante el cálculo de la distancia entre ellos como el ángulo entre sus vectores de frecuencia de palabras. La frecuencia de palabras se refiere a la cantidad de veces que una palabra aparece en un texto.
El programa probablemente cuenta las palabras en cada archivo de texto y crea un vector con las frecuencias de palabras para cada archivo. Un vector es un arreglo de números que representa un punto en un espacio n-dimensional. En este caso, cada dimensión del vector representa una palabra diferente y el valor en cada dimensión representa la frecuencia de esa palabra en el texto. El ángulo entre dos vectores se puede calcular utilizando la ley del coseno. El ángulo resultante se utiliza como una medida de la distancia entre los dos archivos de texto. A medida que el ángulo se acerca a cero, los archivos son más similares, mientras que a medida que el ángulo se acerca a 180 grados, los archivos son menos similares. En resumen, este programa utiliza el ángulo entre los vectores de frecuencia de palabras para comparar dos archivos de texto y determinar cuán similares son. La técnica que se menciona en ese fragmento de código se conoce como la comparación de vectores de frecuencia de palabras. Es una técnica ampliamente utilizada en el campo de la minería de texto y el análisis de texto para comparar y clasificar documentos. Es muy útil para problemas como comparar similitud entre dos documentos, identificar plagios, o agrupar documentos por temas. El algoritmo funciona generando un vector de características para cada documento, donde cada característica es la frecuencia de una palabra específica en el documento. Estos vectores de características se utilizan luego para calcular la distancia entre los documentos. A menor distancia entre dos documentos, mayor similitud entre ambos. Existen varios métodos para calcular la distancia entre dos vectores. Uno de los más populares es la distancia coseno, que se basa en el coseno del ángulo entre dos vectores. Esta distancia es una medida de similitud entre dos vectores y se calcula como el producto escalar entre los vectores dividido por el producto de sus normas. Otro método es la distancia euclideana, que se basa en la raíz cuadrada de la suma de las diferencias entre cada componente de los vectores. Es una medida de la disimilitud entre dos vectores. En cualquier caso, la idea principal es crear una representación numérica de cada documento en función de las palabras que contiene y luego comparar estas representaciones para encontrar similitudes o diferencias. Asymptotic. Asymptotic se refiere a cómo se comporta una función o un algoritmo a medida que una de sus variables se acerca a un límite o infinito. Se utiliza comúnmente en la teoría de algoritmos y la complejidad computacional para analizar el rendimiento de un algoritmo a medida que el tamaño de la entrada aumenta. Hay varias notaciones utilizadas para describir el comportamiento asintótico de una función, pero una de las más comunes es la notación o BIGO, que describe el límite superior del crecimiento de una función. Por ejemplo, una función que crece n, crece proporcionalmente a n, donde n es el tamaño de la entrada. Existen otras notaciones como big Z y big omega, que describen el comportamiento asintótico en un rango o el límite inferior del crecimiento de una función respectivamente. En términos de complejidad computacional, el objetivo es buscar algoritmos con una complejidad asintótica baja, es decir, que crezcan lentamente a medida que el tamaño de la entrada aumenta. Por ejemplo, un algoritmo con una complejidad n, es considerado más eficiente que un algoritmo con una complejidad n2, a medida que n aumenta. El término asymptotic se refiere a cómo se comporta una función o algoritmo a medida que una de sus variables se acerca a un límite o infinito. La notación BIGO es una de las más comunes utilizadas para describir el comportamiento asintótico y se utiliza para analizar la eficiencia de un algoritmo. La notación BIGO. La notación BIGO es una de las notaciones más comunes utilizadas para describir el comportamiento asintótico de una función o algoritmo. Se utiliza para describir el límite superior del crecimiento de una función en relación con una variable independiente, generalmente llamada n. Por ejemplo, si una función tiene una complejidad n, significa que su crecimiento es proporcional a n. Si n se duplica, la función también se duplica. Si n se triplica, la función también se triplica. Otras notaciones como big Z y big omega también se utilizan para describir el comportamiento asintótico de una función. La notación big Z describe el comportamiento asintótico de una función en un rango específico, mientras que la notación big omega describe el límite inferior del crecimiento de una función. La notación BIGO es especialmente útil en la teoría de algoritmos y la complejidad computacional, ya que permite analizar el rendimiento de un algoritmo a medida que el tamaño de la entrada aumenta. Los algoritmos con una complejidad 1 son considerados los más eficientes, ya que su tiempo de ejecución no depende del tamaño de la entrada.
Los algoritmos con una complejidad O, n, o, log n, son considerados eficientes, mientras que los algoritmos con una complejidad O, n2, o, n3, son considerados ineficientes a medida que el tamaño de la entrada aumenta. La notación Vigo es una herramienta valiosa para describir el comportamiento asintótico de una función o algoritmo, y se utiliza para analizar la eficiencia de un algoritmo a medida que el tamaño de la entrada aumenta. La notación Big Z y Big Omega también se utilizan para describir el comportamiento asintótico de una función, pero con enfoques diferentes. El tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución es una medida del tiempo que un algoritmo o un programa tarda en completar una tarea específica. Es una medida importante de la eficiencia de un algoritmo, ya que un algoritmo más rápido es generalmente considerado más eficiente. La relevancia del tiempo de ejecución depende del contexto en el que se utilice el algoritmo. En algunos casos, el tiempo de ejecución es crítico, como en aplicaciones en tiempo real o sistemas de control. En otros casos, el tiempo de ejecución es menos crítico, como en aplicaciones de escritorio o de investigación. El tiempo de ejecución es a menudo uno de los factores más importantes a considerar al elegir un algoritmo para resolver un problema específico. Los algoritmos con un tiempo de ejecución más rápido suelen ser preferidos, ya que pueden procesar grandes cantidades de datos en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, también se deben tener en cuenta otros factores, como la precisión del algoritmo y su facilidad de implementación. En resumen, el tiempo de ejecución es una medida importante de la eficiencia de un algoritmo y su relevancia depende del contexto en el que se utilice el algoritmo. Al elegir un algoritmo para resolver un problema específico, es importante considerar tanto el tiempo de ejecución como otros factores, como la precisión y la facilidad de implementación. El tamaño de entrada. El tamaño de entrada, también conocido como el tamaño del problema, se refiere a la cantidad de datos o información con la que un algoritmo o un programa debe trabajar. Es una medida importante de la complejidad de un problema y se utiliza a menudo para analizar la eficiencia de un algoritmo. El tamaño de entrada puede ser medido de varias maneras, dependiendo del problema y el tipo de datos. Por ejemplo, en un problema de ordenamiento, el tamaño de entrada podría ser el número de elementos en una lista a ordenar. En un problema de búsqueda, el tamaño de entrada podría ser el número de elementos en una matriz. La relación entre el tamaño de entrada y el tiempo de ejecución de un algoritmo se conoce como complejidad temporal. Los algoritmos pueden ser clasificados según su complejidad temporal, que se describe generalmente con notaciones como O, n, o, log n, o, n2. La complejidad temporal se refiere a cómo el tiempo de ejecución de un algoritmo aumenta a medida que el tamaño de entrada aumenta. Por ejemplo, un algoritmo con una complejidad temporal O, n, crece proporcionalmente al tamaño de entrada, mientras que un algoritmo con una complejidad temporal O, n2, crece en una proporción cuadr. El tamaño de entrada se refiere a la cantidad de datos o información con la que un algoritmo o un programa debe trabajar. Es una medida importante de la complejidad de un problema y se utiliza a menudo para analizar la eficiencia de un algoritmo. La relación entre el tamaño de entrada y el tiempo de ejecución de un algoritmo se conoce como complejidad temporal y se utiliza para clasificar los algoritmos según su eficiencia. Al elegir un algoritmo para resolver un problema específico, es importante tener en cuenta tanto el tamaño de entrada como la complejidad temporal del algoritmo. La escalabilidad. La escalabilidad se refiere a la capacidad de un sistema, un algoritmo o una aplicación para manejar un aumento en el tamaño de entrada o el volumen de tráfico sin una disminución significativa en el rendimiento. La escalabilidad es importante en sistemas y aplicaciones que deben manejar grandes cantidades de datos o un gran número de usuarios, como en el caso de sistemas de comercio electrónico, redes sociales y servicios en la nube. Existen varias formas de medir la escalabilidad de un sistema. Una de las más comunes es medir el rendimiento del sistema en función del tamaño de entrada o el volumen de tráfico. Otro enfoque es medir la capacidad del sistema para manejar un aumento en el número de usuarios o el número de transacciones. La escalabilidad se puede lograr de varias maneras, como utilizando arquitecturas distribuidas, escalando horizontalmente o verticalmente, o utilizando técnicas de paralelismo. La escalabilidad horizontal se refiere a la capacidad de un sistema para manejar un aumento en el tamaño de entrada o el volumen de tráfico mediante la adición de recursos adicionales, como servidores o nodos.
Esto permite que el sistema maneje un mayor número de usuarios o una mayor cantidad de datos. La escalabilidad vertical, por otro lado, se refiere a la capacidad de un sistema para manejar un aumento en el tamaño de entrada o el volumen de tráfico mediante la adición de recursos más potentes, como procesadores más rápidos o discos duros más grandes. Otra técnica para lograr la escalabilidad es utilizando técnicas de paralelismo como el procesamiento paralelo o distribuido, lo que permite que varios procesadores o nodos trabajen simultáneamente para completar una tarea. La escalabilidad se refiere a la capacidad de un sistema. La historia de los algoritmos. La historia de los algoritmos se remonta a la antigua Grecia y Egipto, donde los matemáticos desarrollaron algoritmos para resolver problemas como el cálculo de áreas y volúmenes. En el siglo III a.C., el matemático griego Euclides desarrolló el algoritmo para calcular el máximo común divisor de dos números, conocido como el algoritmo de Euclides. En el siglo IX, el matemático persa Al-Khwarizmi escribió un libro llamado El libro de las operaciones con números indios, en el que describió algoritmos para resolver problemas aritméticos como la adición, la multiplicación y la división. El término algoritmo deriva de su nombre. Durante la Edad Media, los matemáticos árabes y europeos continuaron desarrollando algoritmos para resolver problemas matemáticos y astronómicos. En el siglo XIII, el matemático italiano Fibonacci escribió el libro Liber Abaci, en el que describió el uso de algoritmos para resolver problemas comerciales. En el siglo XVII, el matemático francés Blaise Pascal desarrolló el primer sistema mecánico de cálculo, conocido como la Pascaline, que utilizaba algoritmos para realizar operaciones aritméticas básicas. En el siglo XIX, el matemático británico Charles Babbage desarrolló el primer prototipo de una computadora mecánica, conocida como la máquina analítica, que utilizaba algoritmos para realizar operaciones aritméticas y almacenar datos. En el siglo XX, los matemáticos y lógicos como Alan Turing y Alan Shawcher establecieron las bases de la teoría de la computación y desarrollaron conceptos clave como el cálculo lambda y el teorema de Church-Turing. En el año 1936, Alan Turing publicó un artículo titulado On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem en el que describe una máquina universal de Turing y establece las bases para el concepto de algoritmo. En la década de 1950, los matemáticos y científicos de la computación como John McCarthy, Alan Perlis y Grace Hopper desarrollaron lenguajes de programación y algoritmos de programación para hacer que la programación sea más accesible y fácil de usar. En la década de 1960 y 1970, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático comenzaron a utilizar algoritmos cada vez más complejos para resolver problemas de clasificación, reconocimiento de patrones y optimización. En la actualidad, los algoritmos juegan un papel crucial en la tecnología moderna, desde la optimización de motores de búsqueda en línea hasta la automatización de procesos de negocio y la toma de decisiones en sistemas de inteligencia artificial. Los algoritmos de aprendizaje automático son utilizados en una variedad de aplicaciones, como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y el análisis predictivo. Los algoritmos también juegan un papel importante en la ciberseguridad, la robótica y la automatización industrial. En el ámbito de la investigación, algoritmos de optimización y similitud son ampliamente utilizados, desde la optimización en la búsqueda de patrones hasta la optimización en la planificación, la simulación y la toma de decisiones. En resumen, la historia de los algoritmos se remonta a la antigua Grecia y Egipto, y ha evolucionado a lo largo de los siglos para incluir una variedad de aplicaciones en matemáticas, ciencia de la computación, inteligencia artificial y tecnología moderna. Los algoritmos son fundamentales en la tecnología moderna y juegan un papel crucial en una variedad de campos y aplicaciones. Existen varios procedimientos de algoritmos que son considerados eficientes en términos de tiempo de ejecución y uso de recursos. Algunos de los procedimientos más comunes y eficientes incluyen algoritmos de búsqueda binaria. Este algoritmo busca un elemento específico en una lista ordenada dividiendo la lista en dos hasta encontrar el elemento deseado. Es muy eficiente para buscar en grandes conjuntos de datos, ya que su complejidad temporal es de O, log n. Algoritmos de ordenamiento. Los algoritmos de ordenamiento como el merge sort, quicksort y heapsort son muy eficientes para ordenar grandes conjuntos de datos. El merge sort y quicksort tienen una complejidad temporal de O, n log n, mientras que el heapsort tiene una complejidad temporal de O, n log n, en promedio. Algoritmos de Dijkstra. Este algoritmo es utilizado para encontrar el camino más corto entre dos nodos en un grafo o un mapa.
Es muy eficiente para resolver problemas de ruteo y tiene una complejidad temporal de O, V log V, donde V es el número de vértices en el grafo. Algoritmos de programación dinámica. Los algoritmos de programación dinámica son utilizados para resolver problemas que tienen una estructura recursiva. Son eficientes para resolver problemas complejos y tienen una complejidad temporal de O, N2, o, N3, en algunos casos. Algoritmos de divide y vencerás. Estos algoritmos resuelven problemas dividiendo el problema en subproblemas más pequeños que pueden ser resueltos de forma independiente y luego combinados para resolver el problema original. Ejemplo de ellos son Merge Sort, Quicksort, entre otros. Es importante mencionar que la eficiencia de un algoritmo puede variar dependiendo del problema y del contexto en el que se utilice. Uso en la vida real de estas implementaciones. Recomendación de productos en un sistema de comercio electrónico. Los sistemas de recomendación utilizan algoritmos de aprendizaje automático para analizar los datos de comportamiento de los usuarios, como los productos que han comprado o buscado, para recomendar productos relevantes. Estos sistemas son escalables ya que deben manejar grandes cantidades de datos de usuarios y productos. Análisis de datos en una plataforma publicitaria. Los sistemas de publicidad en línea utilizan algoritmos para analizar datos de comportamiento de usuarios y mostrar anuncios relevantes. Estos sistemas deben ser escalables para manejar grandes cantidades de datos de usuarios y anuncios. Búsqueda en un motor de búsqueda. Los motores de búsqueda utilizan algoritmos para indexar y buscar en grandes cantidades de información en Internet. Estos sistemas deben ser escalables para manejar un gran número de consultas y una gran cantidad de información. Análisis de datos en un sistema de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial utilizan algoritmos de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos y tomar decisiones. Estos sistemas deben ser escalables para manejar grandes cantidades de datos y procesar información en tiempo real. Análisis de datos en un sistema de redes sociales. Los sistemas de redes sociales utilizan algoritmos para analizar datos de comportamiento de usuarios y mostrar contenido relevante. Estos sistemas deben ser escalables para manejar grandes cantidades de datos de usuarios y contenido. Análisis de datos en un sistema de nube. Los sistemas de nube utilizan algoritmos para gestionar, proteger y distribuir grandes cantidades de datos. Estos sistemas deben ser escalables para manejar grandes cantidades de datos y proporcionar acceso a ellos de manera rápida y segura. La complejidad cúbica se refiere a la relación entre el tamaño de entrada, n, de un algoritmo y el tiempo o espacio que el algoritmo requiere para completar su ejecución. Un algoritmo con complejidad cúbica tiene un tiempo de ejecución que se aproxima a O, n3, es decir, el tiempo de ejecución crece de manera proporcional al cubo del tamaño de entrada. Un ejemplo de un algoritmo con complejidad cúbica es el algoritmo de fuerza bruta para resolver el problema del producto punto máximo, Maximal Data Product Problema, el cual tiene un tiempo de ejecución de O, n3, debido a que se deben comparar todos los elementos de dos vectores de tamaño n. Otro ejemplo de algoritmo con complejidad cúbica es el algoritmo de Floyd-Warshall para encontrar todos los caminos más cortos entre todos los pares de vértices en un grafo. El algoritmo tiene un tiempo de ejecución de O, n3, debido a que se deben comparar todos los caminos entre todos los pares de vértices. En general, los algoritmos con complejidad cúbica son considerados menos eficientes que los algoritmos con complejidad lineal o logarítmica, ya que su tiempo de ejecución crece rápidamente con el aumento del tamaño de entrada. Sin embargo, en algunos casos, los algoritmos con complejidad cúbica pueden ser aceptables si el tamaño de entrada es pequeño o si el problema no requiere un tiempo de ejecución rápido. Sin embargo, en sistemas a gran escala o en problemas con grandes conjuntos de datos, los algoritmos con complejidad cúbica pueden no ser viables debido a su tiempo de ejecución y uso de recursos. En estos casos, se requieren algoritmos más eficientes, como algoritmos con complejidad lineal o logarítmica. Para solucionar esto, existen técnicas que se utilizan para mejorar la eficiencia de algoritmos con complejidad cúbica, como la optimización de la implementación del algoritmo, la paralelización del algoritmo, y la búsqueda de alternativas con complejidad menor. En resumen, la complejidad cúbica se refiere a la relación entre el tamaño de entrada y el tiempo de ejecución de un algoritmo, donde el tiempo de ejecución crece de manera proporcional al cubo del tamaño de entrada. Los algoritmos con complejidad cúbica son menos eficientes que los algoritmos con complejidad lineal o logarítmica, pero en algunos casos pueden ser aceptables dependiendo del problema y del contexto.
Un ejemplo de un problema en el que la complejidad cúbica ha proporcionado una solución es el problema de la mochila, knapsack problema. Existe un algoritmo conocido como el algoritmo de programación dinámica, que tiene una complejidad cúbica, o NV, y es utilizado para resolver problemas de selección de elementos con un peso máximo limitado. Este algoritmo es eficiente para resolver problemas de mochila con un pequeño número de elementos y un peso máximo limitado. Otro ejemplo de un problema en el que la complejidad cúbica ha proporcionado una solución es el problema del viajero, Traveling Salesman problema, donde se busca encontrar el camino más corto que recorre todas las ciudades y regresa al punto de partida. Existe un algoritmo conocido como el algoritmo de fuerza bruta, que tiene una complejidad cúbica, o N3, y es utilizado para encontrar la solución óptima. Este algoritmo es eficiente para resolver problemas de viajero con un pequeño número de ciudades. El algoritmo de Floyd-Warshall que mencioné anteriormente, es un algoritmo con complejidad cúbica, o N3, y es utilizado para encontrar todos los caminos más cortos entre todos los pares de vértices en un grafo. Este algoritmo es eficiente para resolver problemas de ruteo en redes pequeñas o redes con pocos cambios en el estado. Otro ejemplo es el algoritmo de brute force para resolver el problema del clustering jerárquico, donde se busca agrupar elementos en clusters basados en cierta medida de similitud. Este algoritmo tiene una complejidad cúbica, o N3, y es utilizado para resolver problemas de agrupamiento con un pequeño número de elementos y una medida de similitud simple. Es importante mencionar que en estos ejemplos y en muchos otros problemas, existen algoritmos más eficientes que los algoritmos con complejidad cúbica, pero estos son algunos ejemplos de problemas en los que la complejidad cúbica ha proporcionado una solución viable. La búsqueda binaria. La búsqueda binaria es un algoritmo de búsqueda eficiente que se utiliza para encontrar un elemento específico en una lista ordenada. El algoritmo funciona dividiendo la lista en dos hasta encontrar el elemento deseado. La complejidad temporal de este algoritmo es O, log n, lo que significa que el tiempo de ejecución crece de manera logarítmica en relación con el tamaño de la lista. El proceso de búsqueda binaria consta de los siguientes pasos. Se establece un puntero en el medio de la lista. Se compara el elemento en el puntero con el elemento buscado. Si el elemento es igual al elemento buscado, se devuelve la posición del elemento. Si el elemento es menor que el elemento buscado, se mueve el puntero a la mitad derecha de la lista. Si el elemento es mayor que el elemento buscado, se mueve el puntero a la mitad izquierda de la lista. Se repiten los pasos 2 a 5 hasta encontrar el elemento buscado o determinar que el elemento no existe en la lista. La búsqueda binaria es más eficiente que otras técnicas de búsqueda como la búsqueda secuencial, ya que se divide la lista en cada paso, reduciendo el número de elementos que se deben comparar en cada paso. Es importante mencionar que para utilizar la búsqueda binaria, la lista debe estar ordenada. En caso contrario, el algoritmo no funcionará correctamente. Los árboles de búsqueda. Los árboles de búsqueda son una estructura de datos que se utilizan para almacenar y buscar datos de manera eficiente. Los árboles de búsqueda se basan en la idea de un árbol binario, donde cada nodo tiene un valor y cada subárbol tiene un valor menor o mayor que el nodo raíz. Los árboles de búsqueda se utilizan en una variedad de aplicaciones, como el almacenamiento de datos en bases de datos y la implementación de algoritmos de búsqueda eficientes. Los árboles de búsqueda más comunes son los árboles binarios de búsqueda, BST, por sus siglas en inglés, y los árboles AVL. Árboles binarios de búsqueda, BST son una estructura de datos en donde cada nodo tiene un valor y cada subárbol tiene un valor menor o mayor que el nodo raíz. Los árboles BST son utilizados para implementar algoritmos de búsqueda eficientes y son utilizados en una variedad de aplicaciones, como el almacenamiento de datos en bases de datos. Árboles AVL son un tipo especial de árboles binarios de búsqueda en los que se garantiza que la diferencia de altura entre cualquier dos hojas, nodos hoja, no es mayor a 1. Esto garantiza que el tiempo de búsqueda, inserción y eliminación en un árbol AVL es O, log n, en promedio, lo que lo hace muy eficiente en comparación con otros tipos de árboles de búsqueda. Los árboles de búsqueda son muy útiles debido a su capacidad de ordenar automáticamente los datos al insertarlos, lo que permite buscar y recuperar elementos de manera eficiente en tiempo O, log n, en promedio, siendo esta complejidad mejor que la búsqueda secuencial O, n, y mejor o igual a la búsqueda binaria O, log n. Los árboles de búsqueda son muy utilizados en sistemas de bases de datos, sistemas de inteligencia artificial, sistemas de recomendación,
entre otros. Las tablas Hashi. Las tablas Hashi son una estructura de datos que se utilizan para almacenar y buscar datos de manera eficiente. El funcionamiento de una tabla Hashi consiste en asociar cada elemento, llave, con un índice, valor, en un arreglo, de tal manera que el proceso de búsqueda, inserción y eliminación de elementos se realiza en tiempo constante o, 1, en promedio. Una tabla Hashi funciona asignando a cada elemento una clave de Hashi única, que luego se utiliza para calcular un índice en un arreglo donde se almacena el elemento. El proceso de generar una clave de Hashi se conoce como hashing, y existen varios algoritmos diferentes para hacerlo. Las tablas Hashi son muy eficientes para almacenar y buscar datos, ya que el tiempo promedio de acceso a un elemento es de O1, lo cual es mucho más rápido que buscar un elemento en una lista o un árbol, que suele ser O(n), en el peor caso. Sin embargo, las tablas Hashi tienen un problema conocido como colisiones, que ocurre cuando dos o más elementos tienen la misma clave de Hashi y se almacenan en la misma posición en el arreglo. Las tablas Hashi son utilizadas en una variedad de aplicaciones, como almacenamiento de datos en bases de datos, algoritmos de búsqueda, criptografía, entre otros. Los diccionarios en Python. Los diccionarios en Python son una estructura de datos que se utilizan para almacenar y buscar datos de manera eficiente. Son similares a las tablas Hashi en su funcionamiento ya que asocian una clave con un valor. A diferencia de las listas y las tuplas, los diccionarios no tienen un orden específico, pero están diseñados para buscar y acceder a los elementos de manera muy rápida. Los diccionarios se pueden crear utilizando llaves, y se pueden acceder a los elementos mediante la notación de corchetes. Los diccionarios también tienen métodos incorporados para realizar tareas como agregar, eliminar y actualizar elementos. Un ejemplo de uso de un diccionario en Python sería: almohadilla crear un diccionario vacío. Mi-diccionario igual a. Almohadilla agregar elementos al diccionario. Mi-diccionario, nombre, igual a Juan. Mi-diccionario, edad, igual a 30. Almohadilla acceder a un elemento del diccionario. Print, mi-diccionario, nombre, almohadilla imprime Juan. Almohadilla eliminar un elemento del diccionario. Del mi-diccionario, edad. Almohadilla comprobar si una clave existe en el diccionario. Print, edad in mi-diccionario, almohadilla imprime false. Además de estas operaciones básicas, los diccionarios en Python también tienen algunas características adicionales muy útiles, como a-items, devuelve una lista de tuplas con todos los elementos del diccionario, donde cada tupla contiene una clave y un valor. Keys, devuelve una lista con todas las claves del diccionario. Values, devuelve una lista con todos los valores del diccionario. Get, key, default devuelve el valor asociado a una clave, o un valor predeterminado si la clave no existe en el diccionario. Pop, key, default elimina un elemento del diccionario y devuelve su valor, o devuelve un valor predeterminado si la clave no existe en el diccionario. Los diccionarios en Python son muy útiles para almacenar y buscar datos en una variedad de aplicaciones, como la programación de redes, la análisis de datos, la resolución de problemas, entre otros. Python es un lenguaje de programación de alto nivel que fue desarrollado por Guido van Rossum en 1989. Desde sus inicios, Python se ha utilizado en una variedad de aplicaciones, pero ha sido especialmente popular en el análisis de datos y la ciencia de datos. En los primeros años de su existencia, Python se utilizó principalmente como un lenguaje de scripting para automatizar tareas y automatizar tareas en sistemas operativos. Sin embargo, a medida que el campo del análisis de datos y la ciencia de datos comenzó a crecer, Python se convirtió en una herramienta popular para analizar y visualizar datos. En el año 2000, se lanzó la biblioteca NumPy, que proporcionaba soporte para el cálculo numérico y la manipulación de matrices en Python. Esta biblioteca se convirtió en la base para muchas otras bibliotecas de análisis de datos, como SciPy y Pandas. En el año 2008, se lanzó la biblioteca Pandas, que proporciona una estructura de datos de alto nivel para almacenar y analizar datos en Python. Pandas se ha convertido en una herramienta esencial para el análisis de datos y la limpieza de datos en Python, y se utiliza ampliamente en la industria y en la investigación académica. Además de NumPy y Pandas, existen muchas otras bibliotecas de análisis de datos disponibles para Python, como scikit-learn,
Machine Learning, TensorFlow, PyTorch, Deep Learning, entre otros. Otras bibliotecas han hecho que Python sea una herramienta poderosa para el análisis de datos y la ciencia de datos, ya que proporcionan una gran cantidad de funciones y algoritmos especializados para trabajar con datos. En el ámbito de la ciencia de datos, Python se ha convertido en una herramienta popular para el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural, gracias a bibliotecas como Scikit-learn, NLTK y SpaceY. Estas bibliotecas proporcionan una amplia variedad de algoritmos y herramientas para el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural, lo que permite a los desarrolladores crear modelos de aprendizaje automático y analizar datos de texto de manera eficiente. En el campo del análisis de datos, Python se ha convertido en una herramienta popular para la visualización de datos, gracias a bibliotecas como Matplotlib, Seaborn y Plotly. Estas bibliotecas proporcionan una gran cantidad de funciones para crear gráficos y visualizaciones, lo que permite a los desarrolladores explorar y presentar datos de manera efectiva. En resumen, Python se ha convertido en una herramienta popular en el campo del análisis de datos y la ciencia de datos debido a su facilidad de uso, su gran cantidad de bibliotecas especializadas y su comunidad activa de desarrolladores. Su gran cantidad de algoritmos y herramientas especializadas permite a los desarrolladores analizar y visualizar datos de manera eficiente, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la toma de decisiones en una variedad de industrias. Estas y otras bibliotecas han hecho que Python sea una herramienta poderosa para el análisis de datos y la ciencia de datos, ya que proporcionan una gran cantidad de funciones y algoritmos especializados para trabajar con datos. En el ámbito de la ciencia de datos, Python se ha convertido en una herramienta popular para el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural, gracias a bibliotecas como Scikit-learn, NLTK y SpaceY. Estas bibliotecas proporcionan una amplia variedad de algoritmos y herramientas para el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural, lo que permite a los desarrolladores crear modelos de aprendizaje automático y analizar datos de texto de manera eficiente. En el campo del análisis de datos, Python se ha convertido en una herramienta popular para la visualización de datos, gracias a bibliotecas como Matplotlib, Seaborn y Plotly. Estas bibliotecas proporcionan una gran cantidad de funciones para crear gráficos y visualizaciones, lo que permite a los desarrolladores explorar y presentar datos de manera efectiva. En resumen, Python se ha convertido en una herramienta popular en el campo del análisis de datos y la ciencia de datos debido a su facilidad de uso, su gran cantidad de bibliotecas especializadas y su comunidad activa de desarrolladores. Su gran cantidad de algoritmos y herramientas especializadas permite a los desarrolladores analizar y visualizar datos de manera eficiente, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la toma de decisiones en una variedad de industrias. Además de las bibliotecas mencionadas anteriormente, existen varias otras bibliotecas de análisis de datos y ciencia de datos que son muy populares en la comunidad de Python. Algunas de estas bibliotecas incluyen Dask, una biblioteca de procesamiento distribuido que permite realizar cálculos en grandes conjuntos de datos utilizando una interfaz similar a Pandas. PySpark, una biblioteca que proporciona una interfaz de programación de aplicaciones, API, para utilizar el framework de procesamiento de datos distribuidos Apache Spark en Python. NetworkX, una biblioteca para el análisis de redes y grafos. Gensim, una biblioteca para el procesamiento de lenguaje natural y el aprendizaje automático en textos. PyMC3, una biblioteca para el modelado bayesiano y la inferencia estadística. StatsModels, una biblioteca para el análisis estadístico y la modelización estadística. Además de estas bibliotecas específicas, también existen varios entornos de desarrollo integrado, IDE, y marcos de trabajo de análisis de datos y ciencia de datos que se basan en Python y proporcionan una interfaz fácil de usar para trabajar con datos. Algunos ejemplos de estos IDEs y marcos de trabajo incluyen Jupyter, Python, Rodeo y Spider. En general, Python se ha convertido en un lenguaje popular para el análisis de datos y la ciencia de datos debido a su facilidad de uso, su gran cantidad de bibliotecas especializadas y su comunidad activa de desarrolladores. Su capacidad para integrarse con otros lenguajes y herramientas también lo convierte en una opción atractiva para los desarrolladores que buscan una plataforma para el análisis de datos y la ciencia de datos en un entorno de equipo. R es otro lenguaje de programación muy popular en el campo del análisis de datos y la ciencia de datos. Al igual que Python,
R es de código abierto y tiene una gran comunidad de desarrolladores y usuarios. R fue desarrollado originalmente por Rossi Jaca y Robert Gentleman en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda en 1993. R se enfoca principalmente en el análisis estadístico y tiene una gran cantidad de paquetes y bibliotecas especializadas para el análisis de datos y la ciencia de datos. Algunas de las bibliotecas más populares en R incluyen dplyr y Datatable, para el manejo y manipulación de datos. Ggplot2, para la creación de gráficos y visualizaciones de datos. Kerat, para el aprendizaje automático. Shiny, para la creación de aplicaciones interactivas para el análisis de datos. LMI4 ILME, para el análisis de datos longitudinales y de paneles. R es especialmente popular en la investigación académica y en la industria de investigación de mercado, ya que es un lenguaje muy potente para el análisis estadístico. Sin embargo, también se está volviendo cada vez más popular en otras industrias, como las finanzas, la banca, la publicidad y la salud. R tiene una sintaxis ligeramente diferente a Python, pero ambos lenguajes son de alto nivel y fáciles de aprender. A menudo, los usuarios utilizan ambos lenguajes de programación en conjunto, dependiendo de las necesidades específicas del proyecto y de sus habilidades en cada uno de ellos. En resumen, algoritmos son un conjunto de instrucciones ordenadas para resolver un problema específico. La búsqueda de picos es un algoritmo utilizado para encontrar los puntos máximos o mínimos en un conjunto de datos. El tiempo de ejecución y el tamaño del input son factores importantes a considerar en la evaluación de la eficiencia de un algoritmo. La escalabilidad se refiere a la capacidad de un algoritmo para manejar conjuntos de datos cada vez más grandes. La complejidad cúbica se refiere a algoritmos cuyo tiempo de ejecución crece de manera proporcional al cubo del tamaño del input. Python es un lenguaje de programación popular en el campo del análisis de datos y la ciencia de datos, con una gran cantidad de bibliotecas especializadas y una comunidad activa de desarrolladores. R es otro lenguaje de programación popular en el campo del análisis de datos y la ciencia de datos, especialmente en la investigación académica y en la industria de investigación de mercado. Tiene una gran cantidad de paquetes y bibliotecas especializadas para el análisis estadístico. Este libro se enfocó en los temas principales relacionados con los algoritmos y su aplicación en el análisis de datos y la ciencia de datos. Discutimos cómo los algoritmos son un conjunto de instrucciones ordenadas para resolver problemas específicos, y cómo la búsqueda de picos es un algoritmo utilizado para encontrar los puntos máximos o mínimos en un conjunto de datos. También hablamos sobre la importancia del tiempo de ejecución y el tamaño del input en la evaluación de la eficiencia de un algoritmo, así como la escalabilidad. Además, mencionamos la complejidad cúbica y los ejemplos de problemas en sistemas a gran escala. También mencionamos sobre los lenguajes de programación populares en el campo del análisis de datos y ciencia de datos, como Python y R, y sus bibliotecas y comunidades de desarrolladores.